Quería comentaros primero, antes de empezar, en todas las charlas que doy yo de alimentación saludable, hay una cuestión que la gente piensa que hay una única solución, una alimentación saludable, una única ecuación, una única solución para la alimentación saludable. Eso no es correcto. La alimentación saludable tiene un contexto importante que es el contexto cultural, el contexto también de la tierra que nos rodea, que es la que nos da los frutos de la tierra, ¿vale? Y también los hábitos alimenticios y la educación que hayamos recibido. Si nosotros descontextualizamos eso, no podemos dar una solución sin tener en cuenta todos esos factores. La tradición, la cultura, la parte social es fundamental, sobre todo porque tiene que ser cómodo, tiene que fluir, tiene que estar fácil para acceder a este tipo de alimentación saludable. En ningún momento podemos hacer que una persona siga una alimentación que va en contra natura, que va en contra todo lo que puede acceder, ¿vale? Y en esto me refiero, por ejemplo, cuando a lo mejor seguimos una dieta, una de las cuestiones más importantes es la parte social. Cómo seguir esa dieta cuando tenemos reuniones familiares, reuniones de amistades, en las cuales pues no es tan fácil. Entonces hay que hacer las cosas de forma que sean también fáciles y también ser acordes, por ejemplo, a nuestra genética y a nuestros hábitos. Es decir, la genética tiene un peso, pero la epigenética, que es la parte, digamos, los hábitos de vida, que la genética se adapta a esos hábitos de vida, y es lo que se llama la epigenética, ¿vale? Entonces la epigenética tiene más fuerza, más poder, más peso que la genética. Entonces nuestros hábitos de vida influyen en nuestra alimentación. Si nosotros queremos hacer cambios, obviamente cualquier dieta tiene que ser un cambio de estilo de vida. El que diga que hago dieta y después sigo con mi vida normal, no ha hecho una dieta. Vuelve a tener, digamos, los mismos patrones que le han provocado una serie de problemas, sobre todo si estamos hablando de salud. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que contextualizarlo muy bien en el ámbito sociocultural donde vive esa persona, para que tenga sentido y no vaya en contracorriente, ¿vale? Bien, hoy la charla he seleccionado muchas cuestiones comunes a la charla anterior, que la tuve que dar en unas cosas muy rápido para que poder darlos, y vamos a ir viendo un poco los objetivos. Hoy quiero daros sobre todo una parte que quedó pendiente, que eran las emociones y la alimentación. Y quiero comentaros también tipos de dieta saludable, y os pongo 3 tipos que considero yo que se complementan bastante bien, y sobre todo porque a lo mejor no hace falta seguir una determinada, sino podemos utilizar los beneficios de cada una de ellas para seguirlos. Y son la dieta mediterránea, la dieta alcalinizante y la dieta disociada. Luego, tipos de dieta no saludables, la dieta sin carbohidratos, la dieta DUCA. ¿Por qué os pongo esto como ejemplo? Para explicaros por qué no son recomendables, ¿vale? Y luego, un ejemplo de una organización de un menú. Desayuno, comida, cena y las dos entre comidas que hay. Esto se presta más bien a un taller. Es decir, yo voy a dar unas indicaciones ligeras, porque no vamos a tener tiempo para todo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver un poco las emociones y la alimentación. ¿Cómo comemos? Depende también de cómo estemos. Si estamos en paz, influye. Si estamos alterados por algún motivo, bien porque tengamos una depresión o ansiedad, porque tengamos preocupaciones o porque estemos irritados o enfadados, va a influir en cómo ingerimos la comida, cómo masticamos, si somos conscientes o no de la masticación, cómo nos va a sentar la comida, va a depender de este estado de ánimo, ¿vale? Quiere decir con esto que tenemos que ser conscientes de cómo comemos. También hay un aspecto importante, y son los programas que tenemos de la infancia. Si en la infancia, cada vez que el niño o la niña ha llorado por algún motivo y si la ha intentado consolar con alimento, estamos haciendo un programa. ¿Y ese programa qué implica? Que el adulto, cuando vaya a tener un problema, automáticamente va a asociar que necesita comida. Y probablemente vaya a desarrollar apegos a cierto tipo de alimentos. Alimentos que asocian ciertos estados emocionales, ciertos estados de bienestar o ciertos estados de no bienestar.
Entonces, este tipo de cuestiones es importante que seamos conscientes, que repasemos nuestra historia, nuestro momento. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía un colega mío, él tenía problemas de maltrato cuando era joven, pequeño, y siempre recuerda la hora de la comida con cierto grado de alerta. ¿Por qué? Porque es cuando había más discusiones, cuando había más problemas en la familia, y el alimento para él no era positivo. De hecho, actualmente él come, o mal come, de una forma rápida, escueta, en la cual intenta pasar ese momento lo más rápido posible. ¿Vale? Hasta que él ha tenido la oportunidad de ser consciente de esto, y sobre todo que lo ha extrapolado a su familia, a su hija y a su mujer, donde ha evitado esos momentos de comunión, pues esta es una huella que ha tenido, que hasta que no ha sido consciente de que esto le pasaba y que podía desprogramarlo, no es fácil, pero se puede desprogramar. Lo que os invito es que miréis, por ejemplo, el niño que llora o que es molesto, le dan un chocolate. Ya el niño, cada vez que esté triste, va a querer un chocolate. Cuidado con ese programa, porque está trabajando nuestro inconsciente. Y el inconsciente actúa de una forma que no va en pro del bienestar, o de la salud, o del equilibrio, sino va bajo esos programas que se han ido poco a poco grabando a fuego, y de alguna manera hace que nos maltratemos, ¿vale? Entonces hay que quererse un poco, ser consciente de ese tipo de programas que tenemos. Hay un aspecto también importante, es que en el cerebro la señal de cansancio es la misma, la reconoce igual que si fuese la señal de hambre. Muchas veces cuando comemos no tenemos hambre, lo que pasa es que estamos cansados. Y esto hay que ser muy consciente, porque la señal es la misma, es decir, la sensación que tenemos es que tenemos que comer. Sin embargo, no nos toca comer, ni es el momento de comer, sino quizás es parar, irse a la cama a descansar. Cuando se habla de alimentación saludable, se habla también de descanso. Si no hay descanso, no se come bien. Cuando no se descansa, las personas que viven de una forma muy estresada suelen comer mucho, de una forma también impulsiva. ¿Por qué? Porque esa señal continuamente está llegando, como que hay cansancio, pero lo que hacen es aportan energía. ¿Vale? Esa energía no es necesaria, lo que le hace falta al cuerpo es descansar. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Saber diferenciar cuando esa sensación de hambre hueca no es hambre, es cansancio. Y ser consciente de eso. Y cuándo toca dormir y descansar y cuándo toca comer. Si no somos conscientes de eso, muchas veces generamos ese tipo de... Por ejemplo, hay un pico cuando una persona está estresada de forma puntual, suele tender a adelgazar. ¿Por qué? Porque gasta mucha más energía de la que tiene acumulada, ¿vale? Entonces activa el metabolismo de grasas y hidratos de carbonos, y el hígado pues está trabajando para procesar todo ese tipo de reservas que tenga el cuerpo. En cambio, cuando esa persona está sometida a un estrés de forma continua, el efecto es lo contrario. Esa persona empieza a engordar. ¿Por qué motivo? Porque ahí ocurren dos cosas. Primeramente, la señal de cansancio se confunde con la de hambre, se confunde con la de cansancio, y por otra parte, porque el metabolismo cambia. Las personas que están estresadas suelen tener un desorden en los hábitos alimenticios, suelen comer en horas, es decir, de repente comen con una separación de 6 horas, de repente come 2 comidas seguidas, ¿vale? Imaginaos para el cuerpo lo que supone una persona que de repente ha estado 6, 8 horas sin comer y de repente come e ingiere con ansiedad. La ingesta le da un pico de azúcar, de hidrato de carbono brutal. Lo que hace automáticamente es, como no se puede procesar todos esos nutrientes, almacena. Pero también se le está dando una señal, y es, almacena porque no sabemos cuándo va a venir de nuevo los nutrientes o la energía. Entonces, el metabolismo se vuelve, digamos, en modo ahorro. Consumo poco, porque de esta manera no se podré ahorrar
y a tener reservas para cuando llegue el alimento que no sabemos cuándo va a tener. En cambio, un cuerpo donde sí ya tiene perfectamente establecidos los hábitos de comida, sabe que no requiere almacenar, porque sabe que va a haberse con seguridad un abastecimiento de comida, de ingesta. ¿Vale? El metabolismo se adapta a las señales que nosotros le damos. Y es muy importante entender cómo cambia nuestro metabolismo. ¿Nuestro metabolismo está activo o está pasivo? Es cierto que la edad hace que el metabolismo se vaya cada vez poniendo más lento. Por eso, por ejemplo, a partir de los 35 años se suele notar que a partir de las 7 de la tarde las digestiones van a ser más lentas. Por eso, hidrato de carbono, evitarlo a partir de las 7 de la tarde, porque lo único que se va a hacer es almacenarlo en forma de grasa. ¿Vale? La gente que padece, por ejemplo, hígado graso, suele ser por exceso de hidrato de carbono. Y muchas veces va unido a un metabolismo muy lento que lo que hace es almacenar. Y cuando almacena, normalmente los hidratos de carbono los pasa a grasas. Y eso hace que el metabolismo todavía se vuelva más lenta, porque el metabolismo de un hidrato de carbono es más rápido que el de la grasa. Entonces, cuando se almacena, tiende a hacer un metabolismo más lento, que trabaja por impulsos de alertas. Y es cuando nos llega la comida, pues venga, vamos a tener reservas, y es un metabolismo de ahorro. ¿Por qué? Porque almacena grasa. El metabolismo de hidrato de carbono es un metabolismo de actividad, de acción. Todo esto lo cuento para que seáis conscientes de decir, ¿cómo activáis? Pues por supuesto, siempre el ejercicio moderado, diario, hay que tenerlo, ¿vale? Comer alimentos de, digamos, frutas con bajo contenido calórico permite que en la propia digestión active mucho de la acción digamos, del metabolismo, lo activa, pero con nutrientes que sí, por ejemplo, aportan nutrientes, pero bajo contenido energético. Significa que va a utilizar recursos, significa que va a estar activo, tiene más posibilidades de activarlo. Otro tema también, por ejemplo, que quiero comentar es ¿qué ocurre cuando nos enamoramos o cuando nos apasiona algo nuevo, un proyecto? Normalmente no tenemos apetito, estamos en una situación de euforia. En cambio, cuando estamos en una situación de estrés, tenemos que, o de angustia, muchas veces comemos con apego a ciertos alimentos por esos programas de la infancia que nos han dicho que cuando tengamos cierto tipo de sentimientos o emociones, comamos, ¿vale? Esto quiero comentarlo porque realmente cuando un metabolismo está sano, no requiere muchos nutrientes, porque estamos diseñados para eso. Es decir, por ejemplo, cuando una persona hace ayuno, el ayuno lo puede realizar perfectamente, y además, sobre todo si está alineado el cuerpo y la mente, se puede hacer con cierta facilidad y sin ningún tipo de ansiedad. Si una persona está en una situación de alterada, ¿vale? Bien porque esté triste, o bien porque esté deprimida, o bien porque esté en ansiedad o estrés, normalmente el requerimiento de alimentos va a depender primeramente por necesidades que se asocian a emociones, o bien porque al no descansar requiere energía para mantener ese cuerpo que está cansado, ¿vale? Es una situación no natural y el alimento se utiliza de una forma inadecuada. Esto hace que tengamos muchas de las veces cuando comemos en estas circunstancias de estar alterados, conviene tomar una infusión, algo que calme y nos permita escuchar realmente a nuestro cuerpo y ver exactamente qué es lo que nos está pasando. Entonces, es importante que sepamos exactamente, conozcamos también, que podamos saber identificar exactamente qué nos pasa y cuál es la verdadera señal que está distorsionada y que no entendemos. Si nos conocemos bien, podemos estar en una situación en la cual podamos aplacar esa alteración que nos afecta y que nos afecta a nuestros hábitos alimenticios, ¿vale? Esto es muy importante porque de ahí se puede hablar muchísimo, pero sobre todo lo que os invito es a que
os hagáis, cuando veáis que vais a comer y no vais a comer de una forma consciente, vais a tener muchas historias en la cabeza que va a hacer que distorsione realmente el hecho de la alimentación. Tenéis que ser conscientes para poder ver realmente la verdadera señal que hay detrás. ¿Qué es lo que os pasa? Para no alimentar cuando no hace falta alimentar. Para alimentar de forma adecuada. No con esos apegos que podamos tener por programas que tengamos, ya sea de la infancia o por programas, por ejemplo, de los hábitos, por ejemplo, en el trabajo. El café. Parece que sin café no puedo vivir. A ver si puedes vivir perfectamente. El café, cuando tú te quitas el café, te entra dolor de cabeza y estás durante 2 o 3 meses con dolor de cabeza. Y siempre a la misma hora, sobre las 12, la 1. Y esto ocurre porque, finalmente, el motor lo utilizamos como ese pico de adrenalina que genera esa cafeína. Pero realmente, nuestro cuerpo tiene capacidad para poder hacer frente a esa jornada laboral. Que intentamos hacernos dependientes de ciertos alimentos, es cierto. Tenemos que ser conscientes cuando buscamos esa dependencia. ¿Vale? Hay un aspecto también importante, por ejemplo, en la alimentación de los niños se nota mucho, en la de los adultos se nota también, pero no tanto porque depende también de cómo tengamos el metabolismo. Cuando a los niños les damos azúcares, sobre todo azúcares y hidratos de carbono de asimilación rápida, el niño tiene un pico y le entra una euforia y les decimos que está ¿cómo se llama? Hiperactivo, ¿vale? Muchas veces no nos damos cuenta que la alimentación influye ahí. Entonces, si al niño le damos un pico de energía, tiene que gastarlo, porque además su metabolismo está activo, no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces, lo que intenta es quitarlo. De repente le da el bajón, un bajón grande, en la cual de repente nota cansancio, porque encima ha agotado más recursos de los que normalmente agotaría si no hubiese tomado esos azúcares, porque para degradar esos azúcares le hace falta nutrientes y principios para poder quitarlo de medio y sobre todo que el metabolismo sigue estando activo. Normalmente un niño no acumula, a no ser que su metabolismo esté alterado por algunos hábitos de vida no saludables, ¿vale? Pero ese bajón que le da y esa irritación es algo que se puede evitar si le damos, en lugar de azúcares o hidratos de carbono de asimilación rápida, darle hidratos de carbono de asimilación lenta, los cereales o las legumbres. ¿Qué hace el niño? Tiene una meseta, no tiene un pico, tiene una meseta. Y va gastando poco a poco lo que necesite, está equilibrado. No tiene que pasar por el bajón, la ola y la cresta y el valle. El niño no está desquiciado. El niño o la niña. ¿Vale? Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta, que eso es lo que ocurre a nuestros hijos cuando tienen, por ejemplo, van a un cumpleaños, han recibido mucho azúcar. Están subiendo por las paredes, por las columnas, si hace falta. Y ya después, cuando llegan a casa, ya irritado, ya empieza, digamos, el problema, es decir, el castigo o lo que sea. No entendemos que a lo mejor hemos provocado esa situación. Y si lo podíamos haber evitado si la alimentación, o sea, controlar el azúcar es artificial. No está en la naturaleza. En la naturaleza hay otro tipo de azúcares. ¿Vale? Este tipo de cuestiones también están muy asociadas a la infancia y forman parte de nuestros programas. A veces hay adultos que necesitan ese pico y luego entran en una depresión. Cuidado con eso. Bueno, no voy a hablar más de emociones y alimentación, pero sí voy a hablar de una cosa que tiene que ver, que a mí me encanta, y es cuando, esto sobre todo yo cuando doy charlas, y sobre todo que doy a veces charlas de toma de decisión. La toma de decisión para mí es apasionante porque hay una connotación que la mayoría de la gente desconoce, y es el eterno conflicto cuando tenemos, por ejemplo, tenemos 3 tipos de cerebro. Está el límbico, el reptiliano, ¿vale? Que es el agresivo, el de supervivencia. Está el límbico, que es el emocional, y está el neocórtex, que es el más moderno, que es la parte lógica. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, normalmente el reptiliano está solamente para situaciones de emergencia. Entonces, el límbico y el neocórtex, que finalmente el límbico son las emociones y el neocórtex la lógica. Y empezamos a tener un discurso. Normalmente el discurso del neocórtex o del cerebro racional va siempre en base a dos motivaciones: la seguridad y el miedo.
Y siempre va a argumentar hacia seguridad, confort, hacia los miedos, y los miedos los va a crear, ninguno va a ser real, ¿vale? Y el límbico va a trabajar desde el punto de vista de felicidad. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me hace feliz? Cuando empezamos a tener cualquier tipo de conflicto, tomar decisiones importantes en nuestra vida, el ser fiel o no a lo que queremos realmente, o a lo que es lógico, o a lo que es racional, por ejemplo, elegir una carrera para una joven, el tomar decisiones sobre nuestros hijos, el poder establecer a lo mejor una decisión que afecta a la economía familiar. Normalmente tenemos ese discurso y siempre, siempre, siempre va a haber el miedo y la seguridad, y el riesgo normalmente lo asume el emocional, ¿vale? Normalmente podemos entrar en el corazón, normalmente es el que gana cuando somos felices. ¿Por qué? Porque es el que va a tomar decisiones de una forma más global, más holística. En cambio, el racional no significa que no tengamos que escucharle, le tenemos que escuchar, pero a cada miedo hay que buscar una solución, para que dentro de la decisión que se vaya a tomar sea, pues digamos, controlando, minimizando los posibles riesgos, ¿vale? Pero siempre, la mayoría de las personas viven en un eterno bucle. ¿Por qué? Porque continuamente están tomando decisiones contra el corazón, contra las emociones. Y esto genera un bucle porque hace que te plantees esa cuestión, ese dilema continuamente. Porque el cerebro emocional no lo acepta. Y empieza a generar ese bucle. Y de forma continua estamos. Por ejemplo, imaginaros que el marido le está conversando con la mujer: oye, que quiero comprarme un Audi. Imaginaros que esto me lo contaron el otro día, por eso os cuento este ejemplo. Quiero comprarme un Audi. Y ella: no, es muy caro, es no sé qué, tal. Bueno, esa conversación ha estado permanente durante 6 meses. Porque no aceptaba el no, porque el corazón, la parte emocional, decía que quería ese Audi. Hasta que los dos han configurado de forma lógica la forma de asumir esa inversión de la forma más segura, no han avanzado. Pero el marido estaba en modo bucle, es decir, no aceptaba el no. Y es porque finalmente el corazón, esta decisión es una, pero podemos estar hablando, por ejemplo, imaginaros elegir entre una cosa que te apasiona y una cosa que se supone que es lo que debes hacer. Muchas veces asientes para complacer a todo el mundo y haces lo racionalmente correcto. Pero desde el punto de vista emocional tú no estás tranquilo, tú no estás en paz. Estás en una situación en la cual tú has sido infiel a ti mismo. Y entonces esa situación te está generando que continuamente te vuelves a plantear si podías dar vuelta atrás y podrías elegir el camino que realmente querías haber elegido. Por eso cuando viene a una amistad o gente que viene a que le asesore, una de las cosas que también le pregunto es realmente con el corazón qué es lo que quiere. No me hables de los miedos, de las pegas, porque finalmente el corazón es el que va a conformarse, va a estar en paz. Y es el que va a dar felicidad. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que también conciliar los aspectos, sobre todo para que el cerebro no se convierta en un monstruo generando miedos, ¿vale? Esto afecta a la alimentación, este tipo de bucles, ¿vale? Porque cuando estamos en bucle es cuando nos estamos abandonando y estamos comiendo de mala manera. ¿Por qué? Porque estamos intentando, es cuando utilizamos esa herramienta, esos apegos y esos programas de la infancia que hace que recurramos a cierto tipo de alimentos, aunque son totalmente nocivos para nosotros, pero recurrimos a ellos por una cuestión de que no estamos en paz, estamos en una situación de desesperanza, ¿vale? Tener en cuenta, identificar estos bucles, y cuando estéis, mejor solucionarlo desde el punto de vista de tomar una decisión adecuada antes que a través de la alimentación, porque nos podemos meter en un bucle de problemas de salud, ¿vale? Por eso quería comentarlo, porque está relacionado con cómo tomamos, cómo nos alimentamos, está relacionado con los pensamientos que tenemos, con las decisiones que tomamos y cómo estamos haciendo frente a este tipo de retos que tenemos diariamente. Bien, voy a empezar a hablar de las características de la dieta mediterránea.
Yo voy a hablar de 3 tipos de dietas: la dieta mediterránea, la dieta alcalizante y la dieta disociada, ¿vale? Estas 3 dietas, ¿por qué? Porque para mi gusto se pueden complementar muy bien y aparte son generadores de salud, estas dietas, ¿vale? Entonces, primeramente voy a ir comentando qué tipo de atributos tiene que tener una dieta mediterránea. Primeramente, lo que tiene la dieta mediterránea está considerada como un estilo de vida. Primeramente tengo que definirlo. Un estilo de vida y está considerado como patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir con esto que tiene un contexto cultural importante. Es un estilo de vida, pero que tiene que ver con toda una vertiente mediterránea que curiosamente hoy en día, lo que se aparecía en los años 60 o así, como que era la mejor estilo de vida en el mundo para tener salud, porque se había demostrado por los ratios de la población mediterránea de los países implicados, Marruecos, España, Italia, Grecia, Túnez, ¿vale? Todos esos países, Croacia también, todos esos países contaban con unos beneficios debido a la alimentación venerados por todas las otras culturas, las culturas del norte, donde había una dependencia más de lo animal que de lo vegetal, por el tema del clima, ¿vale? Resulta que ahora mismo los ratios no se cumplen. Ahora mismo hay más dieta mediterránea en Finlandia, en Noruega o en Alemania que en España, por ejemplo. Que el nivel de obesidad en infantes, en niños, es mucho mayor y que ya no comemos dieta mediterránea. Y una de las características era que, primeramente, tenemos una estacionalidad de las materias primas, es decir, dependíamos de una huerta mediterránea y que con todas las fluctuaciones estacionales, es decir, comíamos cuando la tierra nos lo daba. Hoy en día, ¿qué pasa? Hoy nos viene fruta y verdura de Perú, de Tailandia, de China, de diferentes sitios, y no acordes a la estacionalidad, por lo menos en el contexto que vivimos. La tierra nos da los frutos cuando mejor están. Cuando nos lo dan, cuando lo extraemos de forma artificial, forzando, no son los mejores momentos para ingerirlo. Hay una teoría que dice que las plantas y el hombre han ido evolucionando paralelamente. Normalmente, cada estación nos da una serie de fruta y verdura que nos proporciona las herramientas para subsistir, para que nuestro sistema inmune esté perfecto, para que nuestra piel también, para darnos aquellas calorías o aquellos nutrientes que son necesarios durante el invierno, o aquellos, por ejemplo, la fruta más hidratada suele ser en verano, ¿vale? Justamente cuando más calor hay, más sensación de sed podemos tener. Es decir, una sandía no nos lo da la tierra en invierno. Esa evolución que ha habido paralela la estamos rompiendo, ese equilibrio natural la estamos rompiendo. Y esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, buscar fruta y verduras estacionales. No comprar de aquello que viene de otra parte o que viene de un invernadero, de un tipo de cultivo bastante intensivo y no en equilibrio con la naturaleza, y por tanto no cumple el principio de sostenibilidad, ¿vale? Esa tabla, que realmente la tabla es simplemente para acordarme lo que tengo que contaros, simplemente describe cada una de las verduras, en qué tiempo, en qué meses del año están disponibles, de forma natural. De forma artificial lo podemos obtener en cualquier momento, pero eso no aporta valor. Aporta valor realmente cuando nuestro cuerpo necesita este tipo de fruta y verdura, es cuando está disponible en la naturaleza, ¿vale? La soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es, básicamente, está contextualizado en nuestro territorio. Nuestro territorio nos aporta una serie de verduras y frutas. Esas verduras y frutas va en contra, esta soberanía alimentaria va en contra del sistema de producción que hay actualmente. Nuestro sistema de producción hace que solamente aquellos cultivos que sean rentables económicamente para una extracción masiva son los que se venden, vemos los lineales de nuestro supermercado. Por ejemplo, las berzas es algo que se comían mucho nuestros padres y nuestros abuelos.
Ahora aquí, ¿a dónde puedes obtener berzas? ¿Vale? Y eso es algo propio de la huerta mediterránea. Y sin embargo, porque cierto tipo de arroces se venden más, porque son mejores desde el punto de vista de producción, son más rentables. Tenemos que ser fieles a lo que hay en nuestra tierra. Yo recuerdo, y el problema es que no me acuerdo ahora mismo, pero recuerdo que cuando yo era pequeña mi padre me daba una fruta que era muy típica dársela a los burros. Era así como un níspero pero chiquitito. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. Esa fruta es propia de aquí, sin embargo tú no lo ves en ninguna frutería. Eso es soberanía alimentaria, cuando somos fieles a lo que la tierra nos da y no nos dejamos llevar por los intereses económicos en los cuales obtenemos materias primas que están solamente seleccionadas por fines económicos. ¿Por qué esto es importante? Porque va en relación con el principio de sostenibilidad. Estamos rompiendo los equilibrios naturales de la tierra, de la naturaleza. Es decir, estamos cogiendo materias primas cuando no corresponde. Estamos cogiendo materias primas de otros lugares del mundo, cuando aquí las tenemos. Esto rompe los equilibrios y hace que la huella ecológica sea cada vez más grande. Es decir, nuestro consumo, nuestro agravio al medio ambiente cada vez es mayor. Y esto obviamente no nos trae nada bueno, porque tener en cuenta que ahora mismo estamos en una crisis económica, en una crisis energética, en una crisis alimentaria y una crisis financiera también. Y todas están interrelacionadas. El hecho de que haya una crisis energética ha generado que haya, para acceder a la materia prima y a tener cultivos, por esos incrementos energéticos se ha visto menoscabado lo que es todo el sistema de alimentación mundial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos yendo contra la natura. Es decir, en lugar, si estamos ante una crisis energética, estamos cogiendo materias primas del otro lado, del otro continente. El gasto, la huella ecológica es mayor, es decir, el gasto energético, de consumo de combustible y el transporte tiene un precio, un coste ambiental. Y estamos cogiendo productos que no son de aquí, cuando realmente lo normal sería que nuestra huella ecológica estuviese relacionada con nuestro territorio, de forma que a mí me da igual cómo coman los demás, que deben de comer lo suyo, pero en nuestro territorio tenemos primeramente, para estar en equilibrio y en armonía con la naturaleza, tenemos que estar contextualizados en todo momento. Los movimientos económicos que se producen para abastecer a la población de alimentos están mediados siempre por intereses económicos. ¿Dónde se favorece más el consumo? En aquello que es local. Si tú consumes lo local, estás generando valor en tu territorio, estás generando empleo en tu territorio y estás generando también que haya una preservación de la cultura y el tipo de consumo que se hay en tu territorio. Si nosotros consumimos lo que consume un chino o un japonés, estamos yendo contra la naturaleza. Primeramente porque para adquirir esa materia prima tiene un coste ambiental. Y por supuesto, el ecosistema, el planeta no está en equilibrio, porque para que haya ese movimiento de materias primas a nivel global, significa que hay territorios donde no queda alimento. Por ejemplo, países en proceso de desarrollo o subdesarrollados tienen una peculiaridad, es que la mayoría de las cosechas se gestionan de la siguiente manera. Hay mucha exportación para adquirir valor, pero en el territorio, en la población, queda un porcentaje muy bajo de comida. Y decimos que pasan hambre, pero realmente es que estamos yendo contra la naturaleza. Es decir, ¿para qué movilizar comida? Por ejemplo, en países como Nicaragua, que se considera el granero del mundo, allí abastece a toda la parte de Centroamérica. Cosa que es lógico porque estamos hablando de, digamos, distancias muy cortas en algunos casos. Pero, ¿qué hace productos latinoamericanos en España, cuando tenemos una huerta estupenda? O sea, no tiene sentido. ¿Con esto qué quiero decir? Obviamente tenemos aquí un acondicionamiento que es lo que tenemos accesibilidad y el poder adquisitivo que tenemos. Pero si somos conscientes podemos fomentar el hecho de que haya un consumo de lo propio. ¿Por qué? Porque es lo más sostenible, porque es lo más acorde. Todo esto viene de alguna manera establecido en esta dieta mediterránea, en ese estilo de vida. Así es como han vivido nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y padres. Ahora ya vivimos de forma diferente, pero deberíamos ser fieles a ese. ¿Por qué? Porque generamos valor en el territorio y aparte comemos lo que la naturaleza nos da
para que tengamos recursos para poder hacer frente al invierno, al verano, a la primavera o al otoño. ¿Vale? El derecho a la alimentación conforme a lo que la naturaleza te da en tu lugar. ¿De acuerdo? Otro aspecto de la dieta mediterránea es la sostenibilidad, que en cierta manera está muy relacionada con la soberanía alimentaria y también con el tema de la estacionalidad. El otro aspecto importante es el ejercicio físico diario. No quiero que seáis atletas, quiero que tengáis un ejercicio físico moderado que permita, pues eso, tener activo todo el metabolismo. Y sobre todo, hay una cosa importante: hacer este tipo de cosas, este tipo de hábitos de vida en familia ayuda a que estamos generando una cultura a nivel de la familia para que nuestros hijos puedan pasarle esa cultura a nuestros descendientes. Pero además también porque solamente con el ejemplo se puede hacer una integración realmente de los hábitos de vida. Muchos padres a lo mejor quieren que sus hijos coman mejor que ellos, pero la mejor forma de que sus hijos coman mejor que ellos es que los propios padres puedan dar ejemplo. Mi hija toma infusiones y cuando su padre le va a echar cuando le va a echar miel, le dice: no, papá, sin miel, porque ella ve que papá y mamá toman tés, infusiones, y ella yo también quiero. Y cuando ha estado mala, le he dado una infusión y asocia bienestar, cariño, amor a ese tipo de infusiones. Con 3 años y medio me pide una cosa que normalmente un niño pediría una chuchería. Es un hábito que ha visto a través de sus padres, no se lo hemos impuesto, lo ha adherido, lo ha integrado. ¿Vale? Entonces nosotros somos ejemplos en el entorno donde estemos, ya sea nuestros hijos o nuestros iguales. ¿Vale? Y es importante tener en cuenta la influencia o el papel social que tenemos. El descanso adecuado, fundamental en la dieta mediterránea. Si no hay descanso, no hay equilibrio. Y es lo que os he comentado antes, la señal de cansancio es la misma que de hambre. Si no descansamos, estamos alterados. Y la ingesta en un estado de alteración es diferente cuando es un estado de paz. La armonía es diferente, la digestión va a ser diferente. Tenerlo en cuenta. Descanso es fundamental. ¿De acuerdo? Bien, un aspecto importante de la dieta mediterránea. Tiene que haber, siempre se basa sobre todo en hidratos de carbono. Pero no hidratos de carbono de azúcares, de asimilación rápida, sino estamos hablando de los hidratos de carbono que nos da la naturaleza. ¿Vale? De a diario se tiene que tomar frutas, cereales y verduras. Todas las veces que queráis. Agua e infusiones de hierbas, sobre todo evitar que sea la mayor entre comidas, es la forma adecuada de beber agua y tomar infusiones. En las comidas lo que hacemos es diluimos las enzimas digestivas, con lo cual la digestión puede hacerlo que sea muy lento. Y en una de las charlas que he dado había una mujer que tenía 60 y algo de años y me comentaba de que yo tengo unas digestiones muy lentas. Digo, entonces le empiezo a hacer preguntas, digo, ¿tu madre te obligaba a tomar agua en las comidas porque no tenía paciencia para que tú comieras? Sí. Ya tenemos ahí una primera cuestión. Entonces, está acostumbrada a que tomar mucha agua. ¿Qué ocurre con el estómago? Las enzimas del estómago son inducibles. El ácido es inducible. ¿Qué es lo que hace? Pues secreta mucho ácido clorhídrico para digerir, para tener una digestión. ¿Qué ocurre cuando no le pregunté? ¿Qué pasa si no tomas agua? Digo, tienes acidez, te sube aquí el ácido. Y sí. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a secretar mucho ácido porque va a estar muy diluida la comida. Para que pueda digerir lo mismo sin tanto líquido, pues no le haría falta tanto ácido. Entonces, tiene que secretar mucho ácido para poder digerir en ese alimento que está muy diluido. Cuando no toma agua, el ácido se le sube hasta arriba. Y tiene la sensación, sus digestiones son lentas. Y conforme ha ido aumentando de edad, cada vez ha sido más lenta. ¿Qué ocurre? Que tiene un programa de la infancia. Algo que resultaba ser muy cómodo para la madre, que era
voy a darle agua, así come y no tengo que estar esperando a que mastique, al final se le ha quedado arraigado y le afecta su vida de adulto. Y no ha sido consciente tampoco para desprogramarlo, que también es la otra cuestión, la otra parte del problema, desprogramar, aprender a desaprender. Las patatas, pasta y arroz, esto que estoy poniendo aquí no es correcto, ¿vale? Es decir, en la dieta mediterránea te dice que puede ser incluso a diario. Yo os digo que para que a mí me cuadren las cuentas, es mejor una vez a la semana. ¿Por qué? Porque si no, entonces la verdura y los cereales y la fruta no la tomáis lo suficiente. Porque entonces las cuentas no salen. Es decir, hay que tomar, por ejemplo, si tomáis varias veces a la semana, todos los días, patata, arroz y pasta, ocurre que hay un momento donde empezáis a tomar menos verdura. Entonces, mi recomendación es una vez a la semana cada una, para que cuadre, para que la ingesta de verdura sea la adecuada, porque si no las cuentas a mí no me salen. Pero una vez a la semana patata, una pasta y un arroz. Exactamente. Vale. No a elegir, sino Vale. un día patata como plato principal, que si la patata la añadís a las verduras en algún momento no pasa nada, ¿vale? Pero sería, digamos, como tipo, no comida principal, ¿vale? Pero patatas, arroz y pasta una vez a la semana. Una vez patata, una vez arroz y una vez pasta, ¿vale? Que la pirámide de la alimentación mediterránea te dice que puede ser más veces, sí es cierto. Pero yo os recomiendo que hagáis la prueba. Si vosotros aún así podéis tomar todos los días verdura en suficiente cantidad, pues lo hacéis. Pero si no, a mí, en la mayoría de gente que yo he puesto dietas, no funciona. Porque no toman suficiente verdura. Y la verdura es esencial. Es el mayor aporte de energía y salud, viene a través de las verduras y la fruta. Yo preguntaba que no me había quedado claro, ¿las infusiones calientes después de comer ayudan a la digestión o no? Esa pregunta te la respondo más tarde, ¿vale? Porque la tengo también prevista. Es que si no, la otra vez me pasaba que iba salpicando y al final digo, chungo, no me va a dar tiempo. Y hoy tengo más contenido que la otra vez, ¿vale? Bien, carne. Yo tengo que decir una cosa, yo no tomo carne, ¿vale? Pero entiendo que hay personas que tomen carne, por lo cual, esta es la recomendación de la dieta mediterránea, ¿vale? 2 o 3 raciones semanales. Y fijaros, en cambio, pescado 3 o 4 veces, porque esto es propio de la dieta mediterránea. Y te dice, la dieta mediterránea tomaba sobre todo carne de aves, pero no tomaba de animales grandes, ¿vale? La leche en sí no estaba dentro de la dieta mediterránea. La única parte de leche que tomaba la dieta mediterránea de nuestros padres era leche de cabra. ¿Por qué? Porque realmente, tened en cuenta que nosotros tenemos unos niveles de estrógenos, hormonas sexuales, ¿vale? Una vaca nos triplica el peso. Imaginar en la leche de una vaca los niveles de estrógenos que puede haber, 3 veces más. En una cabra, pues puede ser, digamos, 1/3 de nuestro peso. Los niveles de estrógeno serían 1/3 de nuestro peso. La cabra tenía un alto contenido proteico y era muy nutritivo en esa época. Tenía sentido. Pero fijaros, tomaban más queso que leche en sí, por el propio sistema de conservación. En esos tiempos donde la dieta mediterránea, a lo mejor estamos hablando de a lo largo de todo el siglo XX, ¿vale? Sobre todo a mediados del siglo XX, la leche de cabra era algo que se tomaba sobre todo en algunas personas que tenían acceso, pero la mayoría tomaban el queso de cabra, ¿vale? La leche, actualmente, y eso ya me adelanto a una diapositiva que tengo después, la leche ya ha sido descatalogada como alimento saludable por parte de Harvard. Y esto, cuando yo me enteré de la noticia, que ha sido reciente, yo me puse a aplaudir. ¿Por qué? Porque ya era hora que lo hicieran. Un gobierno no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que dar respuesta a un sistema económico importante, a un sector completo. Y va a tardar por lo menos 10 años en hacerlo. Y a ver quién es el valiente que lo hace primero, qué gobierno lo va a hacer primero. Pero Harvard, que es una institución científica, ya lo ha hecho.
Con lo cual ya ha dado el primer paso. Aparte, hay muchos cánceres que son estrógenos dependientes. ¿Y esto qué significa? Que en el momento que estamos ingiriendo leche con estrógenos, podemos hacer que todavía la probabilidad de tener cáncer aumente. No todos los cánceres, y depende de la genética y la epigenética de cada persona. En comida, nunca una fórmula es A más B es C, sino va a estar tan contextualizado en las circunstancias de vida de cada persona que no hay ninguna fórmula. Por ejemplo, hay un producto, un elemento que es cancerígeno o mutagénico. No significa que vaya a producir cáncer o mutaciones siempre. A lo mejor la probabilidad de que ocurra va a ser un 10%. En el resto de las personas que ocurre, pues probablemente nuestro sistema inmune esté actuando y esté continuamente parcheando y defendiéndonos. Pero no significa que no ocurra. La probabilidad de que ocurra depende de más cosas. Depende del estilo de vida, del nivel de acidificación de nuestro organismo, de que nuestro sistema inmune esté bien, de que no nos pille un momento de bajón del sistema inmune, ¿vale? Depende de muchas circunstancias. Es decir, la probabilidad de coger cierto tipo de enfermedades, en realidad, el estado natural es tener salud. Cuando no tenemos salud, es cuando hemos cogido todos los boletos de la lotería y nos tiene que tocar, porque los tenemos todos, ¿vale? Y esto va relacionado con nuestro estilo de vida, nuestro momento emocional, nuestra genética, nuestra epigenética, nuestra historia. Está relacionado con todos esos factores y son múltiples. De hecho, los estudios clínicos son los más complicados de todos, porque no existe una relación causa-efecto directa. Muchas veces depende de la contextualización, ¿vale? Del entorno, de las circunstancias, de la historia de ese paciente, de esa persona, ¿vale? Bien. El pescado, muy importante, según la dieta mediterránea, hay que tener un equilibrio entre pescado azul y pescado blanco. El pescado azul aporta ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son muy beneficiosos, sobre todo porque tiene que ver con toda la parte del sistema nervioso y del cerebro, que utilizan mucho este tipo de ácidos grasos. Aparte son ácidos grasos buenos para el corazón, todo eso. Pero, cuidado, sobre todo una de las recomendaciones que se hace para las guarderías y los colegios es que los ácidos grasos que provenientes de los pescados, del pescado azul, se indica para, por ejemplo, niños menores que tomen mayoritariamente pescado azul de ciclo de vida corto. ¿Cuáles son los pequeñitos? Los grandes, el ciclo de vida es más largo, quiere decir con eso que acumulan más. Como nuestros mares están más contaminados cada vez, pueden acumular mercurio, entre otros, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los de pescado azul de ciclo de vida corto? Yo me las veo y me las deseo en las guarderías cuando pongo menús. ¿Por qué? Porque cuidado con la espina. Los niños tan pequeños no pueden tomar pescado por ese riesgo. Entonces, tiendan a tomar el boqueroncito, la caballa que está enlatada, que ya no tiene espinas, ¿vale? En el caso del adulto podéis tomar ya caballa puré, es decir, no hay ningún problema. ¿Qué significa con el pescado azul de ciclo de vida largo? No significa que no lo tomamos, pero esporádicamente. Que no sea una nota común, porque obviamente esto es comprar la lotería, los boletos de la lotería. Si comemos más pescado azul de ciclo de vida largo, obviamente tendremos más probabilidad de acumular mercurio. Entonces, en equilibrio, ¿vale? Es decir, mayoritariamente de ciclo de vida corto y esporádicamente de ciclo de vida largo. ¿De acuerdo? Huevos 2 a 4 veces a la semana. Yo personalmente prefiero que sea 2, ¿vale? Pero como yo tengo que expresar lo que pone la dieta mediterránea, la expreso. Fruta y verdura de temporada, como he comentado anteriormente. Verdura que haya cruda y elaborada. Tendemos a comer ahora mismo todo elaborado. Lo crudo tiene valor, aporta enzimas naturales. Según la cultura milenaria china, no la de ahora, la milenaria, la de Confucio, la mayoría de los productos frescos poseen la energía vital, el chi, chi, exactamente. Esto desde mucho tiempo ha sido muy importante en esta cultura. De hecho, el producto fresco nosotros lo pasamos y lo expresamos de otra manera, pero finalmente el producto fresco tiene un valor. Un valor, y es que nos aporta todos los beneficios. Hay que acostumbrarnos a comer en crudo también, muy importante. Y
y además equilibradamente. ¿Por qué? Porque no todo el sistema digestivo en cada momento del día, a lo largo del día, no está preparado, no tiene todas las enzimas adecuadas para la digestión. Quiere decir con esto que lo crudo a lo mejor lo tenemos que evitar de noche, pero por ejemplo por la mañana a primera hora o al mediodía es perfecto, ¿vale? Depende también de cómo esté nuestro cuerpo, cómo lo tengamos acostumbrado. Si le hemos acostumbrado toda nuestra vida a tomar ensalada de noche, tendrá las enzimas necesarias para la digestión. Ahora, si no le hemos acostumbrado, de repente por la noche le damos ensalada y le sienta como un tiro. Hay que escuchar al cuerpo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, las enzimas son inducibles. Y eso implica que depende, nosotros si le damos un estímulo, al principio no estará, pero lo podemos acostumbrar, lo podemos moldear. Esa es la plasticidad de nuestro cuerpo, que tiene capacidad de adaptación, ¿vale? Pero ya digo, cierto tipo de alimentos, en ciertas horas, cuidado, ¿cómo tienes el metabolismo? ¿Está activo? ¿Está basal? ¿Lo tenemos acostumbrado? ¿Está acostumbrado a tomar cosas crudas? Esas son las preguntas que hay que hacerse para plantearse cierto tipo de hábitos. El agua, de 1,5 litros a 2 litros, preferiblemente fuera de las comidas. Que tomemos un poquito de agua en las comidas no pasa nada, pero si diluimos mucho la ingesta, pues cuidado, porque puede pasarnos el caso de esta mujer que os he comentado antes. Las legumbres 1 o 2 veces a la semana y variar las legumbres, porque legumbres hay muchas, ¿vale? Y frutos secos, por supuesto. Las comidas tienen que ser 5 al día. Las 3 principales, desayuno, almuerzo y cena. Y las 2 entre comidas. Lo ideal para tener el metabolismo activo es que no pase entre 4 o 5 horas, 5 ya me parece mucho, pero 4 horas entre comida y comida. ¿Para qué? Para que lo tengamos activo. Para que no le demos la señal de que tiene que estar en modo ahorro. El modo ahorro es cuando dice la gente que viene, es que no como nada y no adelgazo, que estás en modo ahorro. Hay que activarte. Hay que activarte ¿para qué? Para que tu metabolismo empiece a funcionar y empiece a actuar de una forma en la cual no tenga miedo a lo que venga o no venga. ¿Vale? Para eso hay que darle señales. Bien, vamos a hablar ahora de la dieta alcalinizante. Bien, el agua esta vez está siendo de utilidad, la otra vez no tenía agua y estaba con agonía. Bien, ¿por qué se llama dieta alcalinizante? Ahí tenéis un dibujito al fondo, que es el que os quiero explicar. Normalmente las células de nuestro cuerpo no solamente tienen las células, sino que el espacio entre las células debe de ser alcalino. La célula, a lo mejor en su propio metabolismo es lo contrario, ácido. Pero es muy importante que ese espacio intercelular sea alcalino. A lo largo de nuestra vida se va acidificando. Se va acidificando por varios motivos. Tóxicos y químicos que van llegando a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no tiene la capacidad, o durante todo el tiempo no tiene la misma capacidad para eliminarlos, y poco a poco se va acidificando. Entonces, la acidificación viene por químicos que podamos tomar o bien por problemas de digestión. Es decir, cuando nosotros ingerimos unos alimentos, es muy importante que, por ejemplo, hagáis eso, toquéis, veáis si hay hinchazón, si hay dolor, os masajeéis la zona intestinal, ¿vale? Que veáis que realmente, si os sentís mal, es que ahí está habiendo estancamiento de alimentos que no se están digiriendo de forma adecuada y empiezan a acumular tóxicos. ¿Qué ocurre cuando se acumulan tóxicos? Es decir, una digestión incompleta. Entonces empieza a pudrirse. Cuando se pudre, empieza a generar toxinas. La putrefacción genera amoníaco, genera muchos subproductos que, dependiendo del tipo de alimento, van a generar una toxina. ¿Cuál es la reacción del cuerpo? Lo primero que hace es encharca, acumulas líquido.
hay un síndrome, el síndrome del intestino hinchado. ¿Eso qué significa? Que cuando hay un nivel de toxicidad en nuestro intestino, tiende a acumular agua. ¿Por qué? Porque lo que hace es diluirlo, para hacer que la concentración no sea tan alta. Y que de alguna manera el tóxico no esté directamente en contacto con las células. ¿Vale? Entonces, la estrategia es encharcar y acumular líquido. ¿Vale? Estoy hinchada. Tócate aquí. Si estás hinchada te duele, significa que tienes una hinchazón. Y normalmente suele ser debido al líquido que tienes ahí que está presionando. ¿Vale? La siguiente estrategia que tiene el cuerpo es, a veces es, por ejemplo, cierto tipo de tejidos, cuando hay mucha acidificación en el espacio intercelular, lo que hace el cuerpo es, se suicidan las células. ¿Por qué? Porque ahí no están viviendo adecuadamente, entonces es como cortar el brazo para no generar problemas en todo el cuerpo, ¿vale? Se suicida. Entonces están las espongiolitis y cierto tipo de enfermedades, y sobre todo las idiopáticas, que se denominan las enfermedades que no tienen ninguna explicación y que probablemente estén relacionadas con todo ese tema de tóxicos y una zona de acidificación, ¿vale? Y ya otra de las estrategias es mutar. Entonces ya pueden generar pequeños tumores tumores o mutaciones que lo que hacen es, la mayoría se contiene, nuestro sistema inmune está trabajando diariamente, continuamente, conteniendo mutaciones o problemas de cáncer. ¿Cuándo prosperan? Cuando nuestro sistema inmune no funciona. ¿Cuándo no funciona nuestro sistema inmune? Cuando hemos tenido un pico de actividad y hemos estado estresados y de repente nos da el bajón, y en ese momento es cuando descansa, no en el momento de estrés, sino después. Por eso la gente se pone mala en vacaciones, ¿vale? También, ¿cuándo ocurre? Cuando nuestro estado emocional tampoco está muy negativo, cuando no está preparado, cuando anímicamente no estamos en una situación buena. Entonces, nuestro sistema inmune está muy relacionado con nuestro con nuestro sistema inmune, nuestro ánimo, nuestro humor, nuestra parte emocional está relacionada con el sistema inmune. Y también hay veces que también puede haber colapsar los filtros del cuerpo. Los filtros del cuerpo son el pulmón, el riñón y el hígado. Son aquellos que van a estar continuamente trabajando duramente y son los que se colapsan cuando hay un problema de falta de digestión. Yo recuerdo cuando yo estaba, antes de empezar a estudiar biología, yo recuerdo que yo no entendía muy bien por qué motivo hablaban de la importancia de que todos los gérmenes pasaban por el intestino. Y realmente los gérmenes lo que menos nos tiene que preocupar. Realmente lo que tiene más, puede generarnos más perjuicios es los problemas de digestión, el cómo nos alimentamos. ¿Por qué? Porque tenemos ahí bacterias que de alguna manera están haciendo la contención. A ver, mira una bacteria nueva. Cuando llega una, no pasa nada, compiten. ¿Cuál es el que está más adaptado? El que está dentro. ¿Por qué? Porque va a ser más rápido, tiene mayor número y por una cuestión de mayoría va a ganar siempre, la mayoría de las veces. Salvo que se venga un patógeno muy listo, y esto no es correcto decir el término listo, ¿vale? Pero viene y por lo que sea, porque el cuerpo esté mal, las condiciones de crecimiento han cambiado. Entonces, ya no tiene esa ventaja competitiva. La tiene la bacteria que ha llegado nueva. Entonces empieza a proliferar. Y entonces podemos tener una vez al mes, que podemos tener, no vientre suelto, pero sí el vientre más suelto. Eso es porque ha habido esa lucha interna entre las bacterias. Cuando ya llega una y pone la bandera y dice, aquí he ganado yo, ¿vale? En ese momento ya se estabiliza el equilibrio. El problema es cuando la que pone la bandera es la patógena. Entonces es cuando estamos mal, estamos fastidiados. Entonces cuando se recomienda ese yogur con bífido activo y toda esa historia. Los probióticos, mejor que eso, los probióticos, ¿vale? La cuestión está que las bacterias contienen a las propias bacterias. La mayoría de los casos, a no ser que sea un virus, que los virus suelen atacar a las bacterias. Pero realmente lo que tiene más probabilidad de hacernos daño son los tóxicos. Las toxinas generadas por las malas digestiones. O los tóxicos derivados de esos alimentos con exceso de química. Eso es más preocupante porque tiene menos herramientas la zona del sistema digestivo para hacer frente a ello que, por ejemplo, la propia, si fuese una bacteria.
¿vale? Las bacterias tienen su propio equilibrio y ellas mismas luchan entre ellas. Es una colonización. El equilibrio se establece por cuál es la mayoría en esa colonización, ¿vale? Entonces, es muy importante que entendamos que el riesgo realmente está en la toxicidad. La toxicidad hace que nuestro organismo actúe. Muchas veces para paliar el problema está generando pequeñas molestias o problemas de salud. Pero a lo mejor esos son señales que tenemos que hacer frente. El tocarnos, el saber cómo estamos, si estamos bien, si hemos hecho bien la digestión, si nos hemos sentado, sepamos relacionar directamente qué alimento hemos tomado y cómo nos sentimos. Para saber exactamente y escuchar nuestro cuerpo. Porque, como he comentado antes a vosotros, no existe una dieta perfecta para todos. Cada uno tiene su propia dieta y cada uno tiene que entender y conocerse, saber cómo está actuando ese alimento en nuestro cuerpo. Entonces, el masajear también nos permite, oye, ¿cómo estamos? ¿Me ha sentado bien la comida? ¿No me ha sentado bien? También los hábitos de ir al baño. ¿Cómo están nuestras heces? Mirarlas también. El olor también te da información si ha habido putrefacción o no la ha habido. Porque una cosa es digestión y otra es putrefacción. ¿Vale? Cuando hay muchos gases significa que hay algo que está fermentando, está pudriéndose dentro. Si la digestión ha sido buena, no tiene que haber tantos gases. ¿Vale? Y menos que generen olores. ¿Vale? Bueno, vuelvo al tema de la que estaba contándolo, pero... Entonces, normalmente el pH, fijaros, siempre, una regla universal para todo es, en los sistemas naturales, en los ecosistemas, en las depuradoras, por ejemplo, en las depuradoras el pH es ácido. ¿Por qué? Porque todo son heces, son bacterias las que hay ahí. Entonces, el ecosistema ese es ácido, ¿vale? Donde hay vida, por ejemplo, las algas alcalinizan el agua. Cuando hay algas en un agua, normalmente el pH está en 8 con algo. La vida alcaliniza. Entonces, esto es para que os acordéis siempre de la regla. La acidez es muerte. La alcalinidad es vida. ¿Vale? Y eso es algo que... Ahora, también hay una otra cosa, es la célula en sí tiene un entorno ácido. En cambio, en la parte entre las células, ese espacio es alcalino. Entonces, esto pasa también en la selva. En la selva, la vida es ácida, ¿vale? Y el entorno del suelo suele ser alcalino. En el Amazonas, ¿qué ocurre? Que la propia biomasa de la propia selva es el único nutriente que queda realmente. El suelo está empobrecido porque ha cogido todos los nutrientes. Por eso el pH del suelo de la selva, en el Amazonas, es ácido, porque ya no le queda vida dentro del suelo. Ya la vida está fuera, todo lo que es la parte por encima del suelo. Y la biomasa, todo lo que es los nutrientes para los propios árboles, está en la propia biomasa que cae al suelo, que es la que retroalimenta el sistema. Por eso los ecosistemas que se contaminan o se empobrecen son aquellos que ha entrado el hombre y lo que tiende es acidificar. Un agua, si está contaminada, puede estar ácida o muy alcalina, si también hay otros contaminantes que pueden ser alcalinos. Pero lo normal es alcalinizar, estamos hablando de pH entre unos neutros y un poquito alto, ¿vale? Que es el pH a lo mejor que tenemos en el agua con algas, que hay vida. ¿Cuáles son las premisas o las claves para la dieta alcalinizante? Tóxicos y químicos, cero. Es decir, hay que estar mirando continuamente la etiqueta. Cuanto más natural, tener en cuenta una regla. Cuanto más química necesita un alimento para ser conservado, significa que lo único beneficio que tiene es la empresa que lo pone en el mercado, que tiene un ciclo de vida más largo y hace más caja. ¿Vale? Es decir, es acorde a un interés económico. También para preservar, para que ese alimento sea seguro para la hora de digerirlo, le tienen que introducir química porque si no estaría podrido, ¿vale? Entonces, la química es a costa de tener más tiempo de vida útil ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más química, menos frescura, con lo cual, como he dicho, va en contra de los principios naturales, en lo que es en cuanto a alimentación no estamos hablando.
por lo que he comentado antes, porque evitamos esos químicos extras que no nos hacen falta para nada. Entonces, también la carne, también puede haber de explotaciones ecológicas. También una cuestión, muchas veces tenemos productos ecológicos pero no tienen certificación. Hay que saber exactamente qué grado de confianza, qué garantías tenemos para saber, digamos, cuando es ecológico con certificación, o hay veces que es de una huerta pero tú sabes que se está trabajando bien. Entonces, ir hacia esos canales fiables a la hora de adquirir los alimentos. El pescado, de pesca extractiva, muy importante. Ahora hay mucho con el tema de la acuicultura, ¿vale? Pero la pesca extractiva es la que va a estar en ecosistemas equilibrados, van a estar en una situación en la cual en una acuicultura se suele dar piensos con unos niveles de, a lo mejor, de alimentación que no son naturales. Entonces, si queremos tener el máximo beneficio del pescado, lo mejor es la pesca extractiva. Aparte, con esto estamos dando también, la pesca extractiva está generando valor porque es economía verde, aunque sea economía azul, está dentro de la economía verde, la que es sostenible, la que es equilibrada con los ecosistemas. Hay que saber y además mirar, el pescado normalmente no te ponen la etiqueta, tienes que preguntarlo, es un derecho que tenemos. Bien, en cuanto a carne, solamente es considerada como carne adecuada la carne que viene de aves, pollo, pavo, todo ese tipo de... Y en algunos casos, por ejemplo, yo sé que para dietas de alcalinizantes que tengan que ver con el cáncer, hay gente que incluso el jamón serrano le va bien. Se lo he puesto ahí para los que con nostalgia miran el jamón serrano, para no defraudarlos, ¿vale? La leche totalmente prohibida. La leche es acidificante. He comentado el caso de los estrógenos, pero es que también tiene otra serie de cuestiones que acidifica, porque hace que las digestiones muchas veces no sean completas y generan muchas toxinas. Hay muchas proteínas que no llegan a eliminarse correctamente, y las proteínas normalmente generan toxinas cuando no se degradan bien, ¿vale? Además, lo que he comentado, Harvard ya ha dado el primer paso, cosa que considero positivo porque es ir contra natura, es decir, tener en cuenta que hay muchos intereses económicos que aquí van a intentar frenar este paso hacia establecer y que sea público el hecho de que la leche no es adecuada. Nos han vendido durante toda nuestra vida que la leche que sin leche no estamos alimentando bien a nuestros hijos. Mi hija toma leche vegetal, no toma leche... Y he tenido que luchar contra mi propia pareja porque es escocés y tiene la leche aquí en vena, ¿vale? Pero que es una cuestión que os invito a que probéis, porque la leche no es tan buena como nos lo han vendido. Luego, otros temas, por ejemplo, el queso es preferiblemente fresco. El curado no se recomienda porque acidifica, ¿vale? Endulzantes: stevia, miel, sirope de arte o de agave. El resto, cuando ya empezamos con azúcar morena, azúcar blanca y edulcorantes, el edulcorante, vamos, si os queréis morir, lo cogéis. Pero estos dos, pues mira, si no tenéis más remedio y lo queréis, pues vale. Pero preferiblemente para una dieta alcalinizante, y te estoy hablando de que es la dieta que normalmente se está recomendando para la gente que tiene cáncer, ha de ser stevia, miel, sirope de arte o agave. La leche, vegetales. Y preferiblemente la más alcalinizante, la de espelta. Espelta es el trigo originario, ¿no? ¿Vale? Sí, la venden, mira, yo sé que la venden en Aldi y la de Royal, la que más me gusta. En Aldi y en Carrefour, pero al de Alameda, porque en otros Carrefour no lo he encontrado. ¿Con la de espelta? La de espelta. Pero la podéis hacer en casa. Que lo ponéis el grano, que coja agua, que se hinche, y luego lo pasáis y lo ponéis más denso, con más agua o con menos agua en función de cómo os guste, ¿vale? Pero es bastante alcalinizante. Y dentro de las leches vegetales, las de cereales o frutos secos. La de soja no la recomiendo.
no la recomiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene también fitoestrógenos, aparte la soja también tiene sustancias antinutricionales, tiene el ácido fólico que sí que es muy bueno, pero como todo, es decir, no es perfecta, entonces el abuso de ella puede generar problemas. Es decir, hay muchos alimentos que a lo mejor tienen beneficios y perjuicios, entonces lo mejor es tomarlo esporádicamente. ¿Por qué? Porque tiene esa dualidad. La dualidad tiene ese riesgo, ¿vale? ¿La de sésamo? La de sésamo, no, y que luego te digo porque tiene también sustancias antinutricionales, ¿vale? Entonces, hay productos que son muy... Bueno, la patata también tiene sustancias antinutricionales, pero no lo tomamos todos los días. Si tomásemos patata todos los días, sería un problema para nuestra salud tarde o temprano. Entonces, aquí productos que tienen sustancias antinutricionales podemos utilizarlos a beneficio nuestro. Por ejemplo, hay acelgas, espinacas, tienen sustancias antinutricionales sobre el yodo. Es decir, no permite la asimilación del yodo. Entonces, ¿qué ocurre? Para una persona que es hipertiroidea, perdón, lo he dicho mal, hipotiroidea, pues le puede venir bien, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que de cada alimento no existe un alimento perfecto, depende de cómo lo combines, depende de cómo lo equilibras, cómo está representado en toda la dieta. Es que además, conforme yo más avanzo y estudio sobre el tema de alimentos, más me doy cuenta de que al final, esa frase que te dice, y además que lo que está al final de mi exposición es de todo un poco, es cierta totalmente. ¿Por qué? Porque es la forma está equilibrada. El mismo alimento, que aquellos alimentos que te decían que era la panacea, con el tiempo se demuestra, oye, pues no era tan bueno, porque tenía tal perjuicio. Nos hablaban, nos vendían por ejemplo, la sopa como si fuese algo increíble hace muy poco. Y de repente ya empieza a haber cada vez más descubrimiento que la soja no es tan buena. La cautela te permite que es equilibrado, de todo un poco. Ningún alimento tiene que estar más representado que otro. ¿Para qué? Para que siempre estemos en equilibrio. Y si tiene perjuicios, pero también tendrán beneficios para que siempre tengamos lo mejor de cada alimento. Entonces, el sésamo y el tahini como si fuera un día de cate por gusto. No, a ver, pero como tú me has preguntado, La leche, el sésamo, pero también como lo utilizo. pues tómalo, pero no en demasía. O sea, ¿por qué? Porque tiene también su parte que digestivamente es perfecto, pero tiene también otra serie de cuestiones que a lo mejor puede tener cierto tipo de bloqueo con cierto tipo de nutrientes. Entonces, es bueno, pero en equilibrio. O sea, en exceso nunca ningún alimento va a ser bueno. Nunca. Y el queso fresco, si has dicho que la leche de vaca no es buena. El queso fresco, por la propia fermentación que tiene, la propia maduración que tiene el queso, ya elimina bastante de los perjuicios que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ten en cuenta que, por ejemplo, culturalmente, cuando tú haces una dieta, por ejemplo, alcalinizante, tú tienes que trabajar con la materia prima. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor no hay una cosa ideal. Por ejemplo, el queso curado es más perjudicial que el queso fresco. Entonces, si hay que tomar queso fresco, pues que sea este. Si hay que tomar queso, que sea el queso fresco. De cabra, ¿no? Pero fresco. Fresco. Lo importante de De aquí, cabra es mejor que de vaca. mucho mejor. Cabra y oveja mejor que vaca. Porque los niveles están acordes a lo que necesitamos. El animal, la vaca es enorme, triplica los niveles de todos los nutrientes, los perjudiciales y los beneficiosos los triplica. Entonces, lo mejor es estar en equilibrio. Bien. Cuando hay una dieta alcalina, sobre todo cuando está asociada, normalmente la gente suele tomar dieta alcalina cuando hay una enfermedad. Normalmente suele ser cáncer. ¿Vale? Pero insisto que se puede utilizar para cualquier tipo de enfermedad. Normalmente se empieza la dieta con una parte que sea unos días, que suele ser una semana aproximadamente, una dieta desintoxicante, basada en verdura y fruta. Además tú te vas a... curiosamente, esto no es un descubrimiento, sino por ejemplo en la cultura india y en todas las culturas, en todas las religiones, está 40 días, o sea, normalmente es 7 días, pero ahora voy a comentar otra cosa que es, por ejemplo, si vosotros tenéis los siguientes síntomas: estar cansado después de comer, estar embajonado, no sé, encontrarte bien. Cuando tenéis esos síntomas os recomiendo 40 días sin carne ni pescado, solamente verduras y vegetales. Esto es algo que muchas culturas, muchas religiones lo han tenido, los 40 días de ayuno, los 40 días. Funciona muy bien. Además, energéticamente vais a estar que de repente al terminar de comer decís, qué bien me siento energía vital, ¿vale? Insisto,
la verdura y la fruta son fuentes de energía y de salud. Y os invito a que probéis si tenéis esos síntomas de cansancio, después de comer, no encontrarte bien, estar cansada de forma crónica. Eso no es normal. Aunque lo veamos como que ya con el tiempo es una pauta, no es normal. Entonces, probar eso, porque de verdad vais a ver que os sentís de repente, oye, estoy bien. Vamos a dar un paseo después de comer. Vamos a dar un paseo después de comer. ¿Vale? Una cuestión muy importante es el limón con agua. El limón, aunque parezca ácido, es alcalinizante, ¿vale? Entonces, limón con agua, y hay gente que no tolera porque la boca es básica, es decir, es alcalina. Entonces, muchas veces cuando tú tomas, hay gente que le deja la boca que no le deja bien, entonces echarle un poco de bicarbonato para que regule el pH, un poco. Pero eso, tomarlo media hora antes del desayuno, desatasca las tuberías, si había todavía impurezas o tóxicos, los elimina y permite que la digestión es como si resetease el sistema digestivo. El agua también templada también puede ayudar, ¿vale? No es tan beneficiosa como el limón con agua. Y otra es el jugo de aloe vera, ecológico. O sea, cogéis aloe vera, o lo hacéis en vuestra casa, o lo venden también ecológico. Y eso es muy desagradable porque el sabor es muy... pero también ayuda, te limpia. Media hora antes del desayuno. Lo que se compra en pastilla es la aloe vera. No lo he probado yo. Yo prefiero lo más fresco posible. Pero a veces como no se hace de más... En Aldi el jugo de aloe vera lo venden. Ecológico. Digo para que... Lo que estoy recomendando normalmente lo experimento yo, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis, que no estoy diciendo cosas por decir, sino que hay muchas cosas de las que os estoy diciendo que la practico. El pan de espelta es el mejor. El de trigo sarraceno también, el de ¿qué? El centeno también. Iba a decir una variedad de trigo que es empieza por K. ¿Qué? ¿Candeal? No, es como algo parecido, lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. ¿Camur? ¿Qué es? Camur, ¿no? Camur, perdón, y yo con Camur. ¿Cómo ha dicho el pasado? El camur también el pan ese también es bastante Sí, alcalinizante. cereales también de camur, todo eso. ¿Vale? Cuando no se puede el gluten, por ejemplo, el de esta lleva gluten, las personas que no pueden el gluten. Pues la alternativa que sea con fibra, que tenga no, la avena. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas de las cuestiones que tenéis que tener en cuenta. Hay mucho grano que no tiene gluten, pero cuidado, se muele en el mismo molino que el trigo, con lo cual por eso la avena la mayoría de las veces no está exenta de gluten. Tienes que ver que tenga específicamente el certificado, porque la avena a lo mejor no tiene gluten, pero como se muele tradicionalmente en los mismos molinos, hay que tener cuidado. Entonces, fíjate de aquello que tenga certificación, ¿vale? Bien, la dieta alcalina, pues, si veis, a un lado está lo más alcalinizante hasta lo más acidificante. Lo que tenéis que tener en cuenta aquí es que existen multitud de tablas que te explican lo de alcalinización y acidificación. En la mayoría de los casos, si lo dividimos en dos bloques, alcalinizante o acidificante, coinciden. Pero lo que no coincide es en si es más alcalinizante, menos alcalinizante, neutro, acidificante o muy acidificante. En eso las tablas no coinciden. ¿Por qué? Porque también depende de cómo actúa en tu metabolismo. Que si tu metabolismo lo tienes muy acidificado, a lo mejor el efecto que tiene no es a lo mejor el mismo efecto que tiene otra persona, que tiene un metabolismo, un organismo diferente. Entonces, por eso no existe una regla 3 matemática, ¿vale? Lo único que os digo es agruparlo en acidificante y alcalinizante, y con eso es válido. Esto que os he dicho antes de, primero, el más alcalinizante es stevia, miel, sirope de agave, sirope de arce, que están, digamos, al mismo nivel, y luego empezaríamos ya el declive. Azúcar morena, porque está más hidratada, y la otra, la azúcar refinada, y ya las que, ya os digo, si os queréis morir, lo tomáis, que los de edulcorantes artificiales, ¿vale? Que además generan más perjuicio que otra cosa. Ese es otro ejemplo de tablas, pero para que vieseis cómo va variando en función, porque en algunos casos la leche os lo pone en el muy ácido y otras veces en el algo ácido, curiosamente. ¿De qué está hecho la edulcorante esto? ¿Para hacer tan malo?
pues tienen productos químicos, son extraídos, que algunos de ellos son mutagénicos y cancerígenos, otros, por ejemplo, la gente no lee el etiquetaje y es muy importante. Por ejemplo, si tú vas a hacer un bizcocho y tú vas a utilizar un edulcorante, hay algunos edulcorantes que si tú lo pones a una temperatura por encima de lo que es temperatura ambiental, pues tiene un efecto que genera una serie de toxinas. Por eso no lo recomiendo, porque no lo veo seguro para la salud. Aparte es artificial. Y como estamos bajo la premisa de fresco, porque así estaremos en armonía, por ese motivo. Otro ejemplo. Y ahora vamos a hablar de la dieta disociada. La dieta disociada. La dieta disociada lo que evita es los problemas de digestión. ¿Vale? Es decir, que fermente, que se pudra la comida en nuestro intestino, es principalmente el objetivo que cubre esta dieta. ¿Qué inconveniente tiene? Que socialmente es la más complicada de seguir. ¿Por qué? Porque tienes que seguir unas reglas. Unas reglas a la hora de combinar los alimentos. Y esas reglas son: nunca mezclar proteína con hidrato de carbono. Los hidratos de carbono necesitan una digestión alcalina, que se produce mayoritariamente en la boca. En el estómago tenemos la digestión ácida. Si nosotros mezclamos, normalmente, si nosotros tomamos proteína, vamos a secretar mucho jugo gástrico para poder digerir esa proteína, mucho ácido clorhídrico. Pero cuidado, si nos lo tomamos con patatas fritas, resulta que ese ácido impide que se produzca la digestión de la patata. Entonces, resulta que a lo mejor no se secreta tanto ácido como debería para digerir la proteína, ni tampoco se digeriría la patata. Cuando llega al intestino, por el tránsito intestinal, va pasando, pero llega un momento que empieza a pudrirse. La proteína, cuando se pudre, genera toxinas, un alto contenido en amoníaco y derivados, y la patata pues empieza a generar gases y sensación. Entonces ahí es cuando ocurre el problema. Este es, digamos, cuando no disociamos. Cuando disociamos, siempre vamos a tener, por una parte, la proteína con los vegetales, ya sean crudos o elaborados, y por otra parte, los hidratos de carbono con la verdura. Y comodín va a ser siempre la verdura, ¿vale? La fruta, ¿qué pasa con la fruta? No es un comodín. La fruta va a depender, por ejemplo, la única fruta que se puede comer en comida va a ser la manzana, porque tiene pectinas que son protectoras de toda la mucosa intestinal, ¿vale? Y además es hipocalórica, es protectora intestinal, pero además, digamos, no va a afectar al pH. Cuando la pera le pasa algo parecido, lo que pasa es que preferiblemente pera conferencia, peras que no sean muy dulces, para que tengan ese efecto. Cuando tomamos proteína, vamos a utilizar sobre todo piña, porque la piña es ácida, va a generar que se complete la piña en el intestino, se vaya completando con esa acidez que genera la propia piña. La papaya, cuando estemos tomando hidrato de carbono, va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque la papaya tiene la papaína, que es una enzima digestiva, que es la que puede funcionar perfectamente aquí y va a permitir que la digestión alcalina continúe a pesar de haber pasado de la boca. ¿Vale? Tiene enzimas naturales y es muy alcalina. ¿Vale? Entonces, estas son las reglas para la dieta disociada. ¿Cuál es el tema? Los matices. Es decir, por ejemplo, tomamos legumbre, no mezclarlo con... La legumbre es un hidrato de carbono, pero que tiene un alto contenido en proteínas. No conviene entonces mezclarlo con hidrato de carbono, con arroz. Por ejemplo, las lentejas con arroz no conviene mezclarlo, ¿vale? Que es algo muy habitual. Es decir, no podemos mezclarlo con pasta, con cierto tipo de legumbre o con fideitos o cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el punto de vista social es un inconveniente, porque tenemos que tener muy claro que vamos a un restaurante y si queremos comer, tenemos que comer o bien un pescado o una tortilla o un filete con una ensalada o con una crema de verduras, pero que no tenga patata, ¿vale? O la otra opción es tomarnos una pasta con verduras
y una ensalada. Entonces, hace que tengas que estar continuamente mirando por la combinación de alimentos. Entonces, desde el punto de vista social es a veces muy complicado, sobre todo porque no en todos los sitios vas a poder elegir. Pero cuando la practiquéis, vais a notar que no tenéis absolutamente ningún tipo de hinchazón en la zona del sistema digestivo. Perdona, yo que preguntarte esto, tú has dicho esto de biología, y mi pues profesor de biología, mi hermanita conocida como Howard, vamos a llamar Ah, sí. Entonces él dice que hay que comer lentejas con arroz, porque si no absorbe. Verás tú, y yo digo que no, porque me siento me encanta, pero me sienta muy mal. Y él dice que no, que si no absorbe hierro y no sé qué, con una leche. A ver, ¿a ti te sienta mal? Yo sí, La mayoría de la gente le sienta mal. Es más, le sienta mal. Cuando tomas las lentejas solas a cuando las tomas con lentejas con arroz, la digestión es muy diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, ya, pero a lo mejor él tiene razón en cuanto a la absorción de nutrientes, pero lo que no está considerando es la parte de que no, la digestión que no se completa. Por eso te digo que depende desde qué punto de vista lo está diciendo él. A lo mejor él está correcto en la forma en que lo dice. Además, con esa, ¿cómo se dice?, autoridad con la que habla. Entonces las legumbres solo con verduras, ¿no? Sí. Si comes legumbres solo puedes tomar ensalada. Ensalada. Exactamente. ¿Por qué? Porque depende de la frutícola. Por eso tenéis que escuchar vuestro cuerpo. Nadie mejor que vosotros podéis saber exactamente qué alimentos sientan mejor y qué alimentos no. Porque esto es lo que convivís con vosotros mismos, sois vosotros. Entonces, un nutricionista puede dar pautas, pero nunca pagar. Bien. No mezclar legumbres con arroz, patata, pasta, ¿vale? No mezclar la fruta dulce o muy ácida, no se debe de mezclar. Y luego la fruta, que no sean ni la manzana, ni la piña, ni la papaya, ni la pera, que son las 4 que hemos dicho que vamos a utilizar solamente en las comidas, el resto de las frutas solamente va a ser en las entre comidas. ¿Vale? ¿Para qué? Porque la fruta muy ácida va a inhibir la digestión de la fruta muy dulce. La fruta muy dulce además va a fermentar. Por ejemplo, si habéis probado tomaros un melón por la noche, al día siguiente tenéis hinchado esto y además con problemas de gases, porque se ha pudrido, literalmente. Además muy hidratado, las bacterias de ahí, vamos, se han puesto la bota. ¿Vale? Entonces ahí tenéis una putrefacción, además que se ve muy claramente en el intestino. Probarlo, o mejor dicho, no lo probéis, ¿vale? Pero ahí vais a tener un ejemplo claro de putrefacción. Y sobre todo, más que nada porque es una fruta muy dulce y tomada en un momento que es muy largo. Y el tránsito intestinal se ralentiza por la noche, entonces en el momento que se acumula y no se elimina, por eso la fruta muy dulce conviene tomarlo por la mañana, a lo mejor entre las horas de eso, o por la tarde, pero a partir de las 7 de la tarde evitar lo que sea muy dulce, los hidratos de carbono evitarlo, para que no se pudran, para que no se queden estancados en el intestino y hasta el día siguiente no se eliminarían, ¿vale? ¿Vais bien o vais ya aburridos? Sí, no, María, no, muy bien, interesante. Pasa que tenemos muchas preguntas y... Lo estáis conteniendo, ¿no? Una. Bueno, este es un ejemplo de lo que he contado de una forma resumida. Tienen más historias, de hecho hay una tabla y todo, que te dice, te agrupa los alimentos, ¿vale? Y luego te dice las combinaciones. ¿Qué ha ocurrido siempre? Yo recuerdo la primera vez que leí un libro de combinatoria de alimentos, yo decía, esto es infumable. ¿Por qué? Porque te empezaba a hablar de las combinaciones, pero te las contaba de una forma que era complicado entenderlo y sobre todo asimilarlo para incorporarlo en tu vida. Y yo recuerdo la primera vez que yo lo leí, y yo dije, no lo veo, esto además era como si fuese una dieta antisocial, porque te hacía la vida más complicada de lo que era. Y luego, pasados unos años, volví a leer más sobre el tema de combinatoria. Entonces, cuando ya empiezas a simplificar las reglas en algo más básico, entonces ya sí le puedes ver incluso el sentido de cómo hacerlo viable para que puedas tener una vida social al mismo tiempo que estés siguiendo una dieta disociada, ¿vale? Y ya sí le veo sentido. Pero yo recuerdo la primera vez, que además era el librito más pequeño que los otros que he leído después, pero el librito pequeño yo me generaba un esquema mental y decía, esto es imposible de llevarlo a cabo. Además, hay que estar continuamente midiendo todo con lupa, todo tipo de combinaciones para saber si realmente lo podéis hacer o no lo podéis hacer. Y
Al principio yo creí que era una aberración, pero luego me he dado cuenta que para cierto tipo de personas yo lo recomiendo. Cuando me ha llegado gente que tiene problemas de, oye, no como, tengo problemas de peso, estoy hinchada, acumulación de líquido. Yo le recomiendo incluso, digo, si quieres que pasemos luego a la dieta mediterránea, te recomiendo empezar con una dieta disociada, como utilizando alimentos alcalinizantes, y luego si quieres, cuando ya estés estable, pasamos a dieta mediterránea, porque es más sociable, lo que sea. De todas formas, hay una cosa que la persona que empieza con una dieta disociada, resulta que tiende a seguir la dieta disociada. A lo mejor, momentos de sociabilización, dieta mediterránea. Momentos donde estás comiendo, oye, que me noto que la digestión no ha ido bien, vuelve a corregir con dieta disociada, ¿vale? Y te das cuenta de la utilidad que tiene y para qué sirve esa dieta. Y por supuesto, la alcalinizante es como transversal. Sirve para tenerlo en cuenta tanto en la dieta mediterránea como en la dieta disociada. Recomendaciones. Aparte de estas dietas que os he comentado, aquí os pongo varias recomendaciones. Primeramente, tomar agua. Muy importante, es la mejor bebida del mundo, la única que os va a saciar la sed. No recomiendo ni los néctares. La diferencia entre un zumo y un néctar es, el néctar es un concentrado de esa fruta con agua y con otra serie de químicos. El néctar no lo recomiendo. Las bebidas azucaradas, las bebidas gaseosas, son una bomba de biología para nuestro sistema digestivo, ¿vale? Os recomiendo infusiones. Infusiones, tenemos una gran variedad de infusiones que todas aportan un valor y unos beneficios tremendos. Hay una que es la que os he puesto aquí, que es una infusión de vez en cuando, una vez a la semana, 2 veces a la semana, más o menos, tomaros una infusión de tomillo, té verde y alcachofera. Son los 3 que os he puesto ahí. ¿Por qué? Porque limpia los 3 filtros del cuerpo: el hígado, el pulmón y los riñones. Y eso os permite, digamos, alcalinizar también, eliminar mucha toxina, hacer que también el hígado, el riñón y los pulmones puedan descansar un poco, sobre todo si han estado sometidos a mucho estrés, ¿vale? Y os lo agradecerá mucho el cuerpo, ¿vale? Hay más infusiones, ¿vale? Pero estas 3 como punto de partida, como infusión universal para limpiar, para generar salud, esta os la recomiendo. Las 3 juntas, ¿vale? Una cucharita de cada una y os hacéis una infusión y yo a lo mejor me hago 1 litro. Entonces yo y mi marido nos lo estamos tomando, al día siguiente hago otro litro durante 2 o 3 días para limpiar la semana, ¿vale? De vez en cuando hay que recurrir a los licuados, es decir, hacer que el cuerpo se limpie, ¿vale? Entonces hacer que licuados de fruta, verdura, ¿vale? Que esté cruda para que genere las máximas enzimas, para que limpie, para que descanse, para que sobre todo cuando el propio intestino no está bien, muchas veces tiene partes muy estrechas y otras partes que están inflamadas o que están deformadas, ¿vale? Los licuados que te permiten hacer que la presión de todo el intestino se equipare, permite limpiar el intestino, genera valor desde el punto de vista porque estamos utilizando los nutrientes que aportan mayor salud y mayor energía, ya sean licuados o smoothies, como se llaman ahora, me da igual cómo lo queréis llamar. Utilizar ese tipo de alimentos, un día va a ser licuado, a la semana a veces. Cuando hayáis tenido excesos o lo que sea, licuado, ¿vale? En cada cambio de estación, hacer unos días de desintoxicación. Que unos días puede ser los días que vosotros estimáis oportunos, pero vais a notar los beneficios rápido. ¿Cómo hacer la desintoxicación? Pues os recomiendo la dieta disociada, ¿vale? Si podéis hacer, porque tengáis voluntad, porque tengáis la situación adecuada de evitar la carne y el pescado durante el máximo tiempo que podáis, ojo, si podéis 40 días sería lo ideal, y además que ahí vais a notar a nivel energético una barbaridad. Pero si lo hacéis menos tiempo, también va a aportar beneficios. La forma, es decir, como también, yo recuerdo, es curioso porque cuando tú aprendes cierto tipo de cosas, la información te llega de diferentes tipos de vías. Entonces tú puedes, desde el punto de vista científico, conocer que a lo mejor es verdad, el beneficio que aporta el estar 40 días sin carne ni pescado
solamente con fruta y verdura. Desde el punto de vista a lo mejor de la cultura india, a lo mejor la gente que practica yoga pues te llega y te dice el prana se completa, se renueva totalmente en 40 días sin carne ni pescado. También tienes otra información que te está llegando. Lo que quiero decir con esto es que finalmente hay varias vías por las cuales nos llega la información. Da igual cuál es la vía. Lo importante es que coinciden y que es un hecho que aporta un beneficio el estar el máximo tiempo que podáis con fruta y verdura. Aporta valor y aporta a nivel energético. El ayuno o la monodieta, es decir, monodieta es una fruta o una verdura ecológica, por favor, ¿vale? Durante los días que podáis. También aporta valor. El ayuno, a los que podáis, solamente tomáis infusiones de té verde o infusiones de forma que estéis hidratada, estéis en paz. Por ejemplo, yo recuerdo que yo hacía ayuno cuando yo tenía exámenes en la carrera y eso te ayuda, te da una concentración impresionante para poder estudiar de una forma muy ágil y tu mente está muy clara cuando tienes ese tipo de ayuno. Lo que pasa es que tienes que estar en un estado de paz. No puedes estar metiéndote porque entonces va a generar una ansiedad y va a ser contraproducente. Va a hacer un efecto rebote en el cual después cuando ingieras alimentos vas a ingerirlo de una forma caótica y muy poco equilibrada, ¿vale? Entonces, cuando veáis que estáis en paz es el único momento donde podéis plantearos hacer un ayuno. Si no estáis en paz, el ayuno no es recomendable. Perdona, la monodieta, ¿qué quiere decir? ¿Una sola fruta al día o todo el día comiendo de esa fruta? Todo el día comiendo una única fruta, la que tú elijas, la que más te La gusta. cantidad que quieres. La cantidad que tú quieras. Y otro día, al día siguiente la puedes cambiar. Al día siguiente, es decir, desde el punto de vista, la monodieta, ¿qué ventaja tiene? El cuerpo, el intestino descansa. ¿Por qué? Porque estás manteniendo un nivel estable de la enzima que te hace falta para la digestión y no estás generando además, es una fruta que normalmente suele estar muy hidratada, tiene los azúcares naturales adecuados y tiene vitaminas. Entonces, si tú estás tomando esa fruta durante un día, 2 días, los días que tú veas que puedas, resulta que estás aportando beneficio, pero sobre todo estás limpiando, es decir, es una forma de hacer cuando te introducen líquido por el ano para hacer limpieza, pues la forma mejor, porque lo otro es intrusivo, de hacer esa limpieza. Tú puedes ir 3, 4 veces al cuarto baño sin ningún tipo de problema y sentirte bien. Y estás comiendo, es decir, ¿tienes hambre? Toma. Si tenéis que diferenciar cuando tengáis ansiedad. Si estáis preparados, si sois conscientes de que vais a hacer la monodieta, normalmente no se tiene ansiedad. Se está en paz, porque has decidido, con todas las consecuencias, de tomar esa monodieta. Entonces,